Dios te bendiga, amado hermano y hermana, que el Señor bendiga tu vida en esta noche. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. No sé la razón por la cual tú le diste el clic a, a este video, a este programa. Realmente no sé por qué sea, si es porque me conoces, si es porque te interesó el título del programa, Estudiemos Juntos, o tal vez es porque quieres aprender más, pero independientemente cuál sea la razón por la cual le diste clic a este video, quiero decirte que Dios tiene un mensaje a tu corazón y a tu vida, y eso es lo que queremos compartir hoy. Tu hermano Julio González va a estar todos los domingos a las 9 de la noche acá, junto a ti, si te parece, y vamos a estar estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Dios nos ha inquietado hacerlo así, de una manera bastante ordenada y sistemática, cosa que algunas veces es muy bueno hacer, porque empezamos leyendo diferentes versículos y diferentes libros en la Biblia y en el año, y no lo terminamos al final, no leemos ni un solo libro. Hay personas que ya tienen 30 años de ministerio o 30 años de conocer al Señor, perdón, y no conocen un solo libro por entero, es decir, nunca han leído un libro entero, solo pedazos, y aunque conocen mucho, es muy bueno poder considerar leer algún libro de la Biblia para poder entender el contexto completo de lo que el escritor, el autor del libro, nos quiere mostrar. Ahora, yo creo que dentro del mundo cristiano, si hay algún libro que debería de conocer la iglesia, yo creo que debería de ser el libro de Hechos de los Apóstoles. Creo que es uno de los libros más importantes para la iglesia, ya que en ese libro se registran los primeros acontecimientos de la iglesia de Jesucristo y los últimos acontecimientos de Jesucristo aquí en la tierra. Me refiero a Cristo resucitado y corpóreamente, ¿verdad? Entonces este libro tiene algunas cosas que ningún otro libro los tiene. Aquí es donde se empiezan a revelar las cosas de una manera más objetiva y de una manera más concisa en la iglesia del Señor Jesucristo. Aquellas profecías que los apóstoles, perdón, que los profetas mencionaron en algún tiempo de la historia del pueblo de Israel, en el libro de Hechos de los Apóstoles se está mostrando de una manera bastante clara. Hoy vamos a estudiar 5 versículos de la Biblia, del libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a estudiar los primeros 5 versículos del libro de Hechos. De hecho, el domingo pasado empezamos a hablar del primer versículo y solamente pudimos hablar un poco acerca del libro de Hechos. Estaba, ¿cómo le digo yo? El libro de Hechos estaba escrito para una persona específica. Y así es cada libro de la Biblia, o cada cosa que Dios hace, la hace con un propósito. Y en este contexto bíblico nos damos cuenta que el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito para un hombre llamado Teófilo. Y vimos el domingo pasado que Teófilo es una palabra, es un nombre que viene de dos raíces griegas. Y la primera es Teo, que es Dios, y la segunda es Filo, o filial, que es amigo. Es decir, que el libro de Hechos está hecho para los amigos de Dios. Y el libro de Hechos menciona que, bueno, no lo dice el libro de Hechos, lo dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, que los amigos de Dios, o los amigos, son los que hacen la voluntad del Padre, o lo que hacen la voluntad del Señor. Eso lo dijo Jesucristo: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Es decir, que el libro de Hechos está dedicado, enfocado a las personas obedientes. Por eso es de que el libro de Hechos casi no tiene mucho pegue, porque es un libro en donde se mira que hay muerte por predicar, donde se mira que hay que lo apedrean, donde se mira que hay mucho como sacrificio, mucho dolor, mucho caminar, donde Pablo iba, caminaba, se llenaba de tierra, mucho sudor, cansancio. Entonces es mejor hablar de la iglesia cuando se pone el velo, cuando se danza, cuando se grita de júbilo, y cuando ahí se unge con aceite, y cuando se ora por los enfermos. Y es mejor hablar de eso. No digo que no sea bueno, lo que estoy diciendo es de que las enseñanzas que tiene el libro de Hechos no las tiene ningún otro libro. Por esa razón es que los primeros 5 libros de la Biblia, que son los que vamos a estudiar hoy, son, ¿cómo le diría yo? Diría que son los últimos momentos de Jesucristo corpóreamente aquí en la tierra. Mire qué impresionante cómo empieza el libro de Hechos. Empieza el libro de Hechos enseñándonos, mostrándonos los últimos acontecimientos de aquel que
no solamente se entregó por nuestros pecados, no solamente el que murió por nuestros pecados, y no solamente el que resucitó por nuestros pecados, sino el ser que glorificado se quedó un tiempo aquí en la tierra durante 40 días, dice la Biblia, enseñando acerca del reino de Dios y haciendo algunas cosas que vamos a tratar de estudiar. Ok, número 1, dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 1, libro de Éxodo, perdón. Bueno, podría ser que es el Génesis de la iglesia, ¿verdad? Porque todo de Juan es el Génesis de la nueva criatura, que también vamos a estudiar el libro de Juan. Génesis es el Génesis o el principio de la creación, digámoslo así, o el ordenamiento de la creación. Y podríamos pensar que el libro de Hechos es el Génesis de la iglesia. Pero vamos a leer los primeros 5 versículos, después vamos a empezar a desgranar un poco. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y vamos a dividir estos 5 versículos en 3 partes. Y vamos a tomar la primera parte, 2 versículos primero. Dice: en el primer tratado, Teófilo, que fue lo que vimos anteriormente, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Ahora, vamos a darle una pausa a cuando Lucas, el médico, le dice a Teófilo y le escribe las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y como estamos estudiando el libro de Hechos, podemos tenernos mucha paciencia en tratar de hibanar o de espigar bien, o lo que logremos o lo que nuestros ojos alcancen a ver y que Dios nos quiera mostrar. Pero quisiera la primera parada que quisiera hacer es la palabra cuando le dice comenzó a hacer. Mire qué interesante, porque según lo que dice Lucas fue el que escribió el libro de Lucas, que es el que lleva su nombre. Lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas lo escribió un médico llamado Lucas. Pues este médico llamado Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Se le atribuye a Lucas la escritura de los dos y la autoría prácticamente de los 2 libros. Tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos es un solo tratado partido en 2. Y por eso dice él, en el primer tratado, se está refiriendo en la primera anotación que se llama Lucas, le dice a Teófilo: yo te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer, le dice. Ahora, ni por un momento usted vaya a pensar que Jesús empezó a hacer, a obrar, hasta en el momento que Lucas lo estaba escribiendo. Porque Lucas dice las cosas que Jesús comenzó a hacer. Eso fue lo que él investigó. Pero sí es cierto que esas cosas las empezó a hacer Jesús, pero las empezó a hacer cuando él empezó a trabajar como sacerdote. Le voy a explicar. En el libro de Hechos se registran por lo menos 5 versículos los últimos momentos de Jesús aquí en la tierra. Esto que usted está leyendo acá es lo último que Jesús hizo aquí en la tierra antes de ser levantado, de ser llevado. Donde dice la Biblia: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido. Antes de eso Jesús fue levantado. Pero los primeros 5 versículos de Lucas habla acerca de lo que Jesús hizo por último aquí en la tierra con su cuerpo. En el primer tratado, que es lo que dice él, es el libro de Lucas, es lo que Jesús comenzó a hacer ya siendo sacerdote. Porque si usted no sabía, Jesús empezó a trabajar o a ministrar como sacerdote cuando él cumplió los 30 años de edad. Es decir, que antes de los 30 años Jesús no hacía algo. Claro que sí. Dice la Biblia en el libro de Lucas. Mire, ¿sabe qué? Mejor vámonos a eso, porque
Porque usted tiene que entender que cuando Lucas se pone a investigar, él investiga bien, hermano. Porque le dice Lucas, yo en el primer tratado, o sea, en Lucas, yo te escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Pero Jesús no empezó a hacer un trabajo desde allí. Allí empezó su trabajo como sacerdote. Pero mire pues, mire desde dónde viene él ministrando, desde dónde Jesús viene trabajando, haciendo una obra. Mire pues, mire desde dónde viene. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 41, dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Jesús no había nacido. Jesús estaba en el vientre de María y fue a visitar a su prima. La fue a visitar, y cuando la saluda, Jesús estaba ya ministrando una porción en el vientre de Elizabeth. Miren desde dónde empezó Jesús a hacer. Yo a esto le llamaría, a los que les gusta tener temas para predicar, los 5 haceres de Jesús. El primero, cuando estaba en el vientre. El segundo lo vemos en el mismo libro de Lucas, lo vemos en el versículo 52, en el capítulo 2. El segundo hacer. El primero, cuando estaba en el vientre, Jesús ya estaba haciendo una obra, ministrando al Bautista. Número 2, en el capítulo 2, versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es el segundo hacer. Es decir, que esto es cuando Jesús se quedó en el templo. ¿Se recuerda usted que se perdió en la caravana? Y José pensó que estaba con María, y María pensó que estaba con José, y al final 3 días él se le desapareció. Y dice la Biblia que él se quedó hablando estaba en el templo. Jesús ya estaba ministrando, fíjese. Ese es el segundo hacer. El tercer hacer nosotros lo podemos ver en el capítulo número 3, en el versículo 23, que es lo que Lucas marca. Dice la Biblia: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. No quiere decir que Jesús antes de los 30 años no hacía algo. Claro, él empezó a hacer desde antes de nacer. Entonces lo que estamos hablando en el libro de Hechos es, primero, en el vientre. Segundo, cuando tenía 12 años. Tercero, cuando tenía 30 años. Cuarto, eso es lo que dice Lucas, sanando y liberando cuando estuvo con los apóstoles. Y quinto, cuando él ya resucita. Y es lo que nos compete en esta noche. Cuando él ya resucitó, él sigue obrando. Es decir, que él no esperó tener algo extra para poder empezar a trabajar. Esto significa, amado hermano, que tú, no importa cuánto tiempo tengas en el evangelio, puede ser un bebé, puede ser que estés en los primeros pasos en el evangelio, puede ser que no sepas mucho, que seas un niño, un infante, o puede ser que ya empezaste tu edad adulta. No importa, cada uno puede servir y dar algo. Claro, cada uno puede dar en su nivel, cada uno puede dar según la limitación y los recursos que tenga. Porque definitivamente a los 12 años Jesús, hablando con los sacerdotes en ese tiempo, con los maestros de la ley, según lo que dice Lucas capítulo 2, obviamente no tenía los recursos que tenía cuando tenía 30 años, porque tenía ya una seguridad y un testimonio, porque su testimonio creció no por lo que hacía, sino su comportamiento. Y obviamente el recurso que tenía después de eso eran a 12 hombres que lo rodeaban y miles de personas que eran seguidores de él. Y obviamente después de que resucitó entre los muertos, el recurso que tenía del cielo era tremendamente, que no venció la muerte, pues. O sea que cada nivel que nosotros tengamos en Dios, podemos dar algo. Cada nivel, lo que tenemos que entender es cuál es nuestro tiempo, cuál es nuestro nivel, para no frustrarnos. Porque de pronto, digámoslo así, de pronto el que es niño, o Jesús niño, no podía querer que tuviera el Espíritu Santo como forma de paloma posándose sobre él, o tener ya la glorificación, porque era un proceso. Y claro, él era Dios mismo, pero él podía hacerlo. Claro que lo podía hacer si él es soberano. Pero él nos estaba dando un ejemplo, como dice Pedro. Nosotros
sigamos sus pisadas. Ok. La primera enseñanza es que Jesús comenzó a hacer, pero ¿desde dónde? Desde pequeño. Tú no puedes esperar más para hacer algo en el Señor. El que tú estés viendo este programa y que te estés preocupando por estudiar y conocer es una obra. Estás haciendo algo. Pero no te tienes que quedar ahí. Tú tienes que avanzar y seguir adelante y adelante hasta que el Señor te lleve. Pero número 2, y a enseñar. Mire qué interesante esto, porque después que dice Jesús comenzó a hacer, dice la Biblia, y a enseñar. Me gusta mucho pensar en que después de el hacer, pongámosle un oficio. Jesús comenzó a hacer trabajo de madera y a enseñar. O Jesús comenzó a hacer, si fuera panadero, pan y a enseñar. Jesús, si fuera hacedor de hamacas, Jesús comenzó a hacer hamacas y a enseñar. ¿A dónde te quiero llevar? No, con todo respeto se lo digo a mi Salvador. Lo que quiero decirte es de que Jesús comenzó a hacer antes de enseñar. No empezó a enseñar sin hacer. Entonces, la segunda enseñanza que esta noche arrancamos del capítulo 1 del libro de Hechos no solamente es que nosotros podemos enseñar en cualquier dimensión en la que estemos. Tú no necesitas un púlpito para enseñar. Tú no necesitas un micrófono para cantar. Tú no necesitas un megáfono para predicar en la calle. Tú no necesitas que esté el pastor para tratar de guardar tu testimonio. Número 2, a enseñar. ¿Cómo enseñaba Jesús? Haciendo. Es decir, que él hacía algo y después decía, ok, ahora les voy a enseñar. Pero si ya lo aprendimos porque te lo vimos hacer, ok, ahí está, se cumplió el propósito. Entonces, número 2, ¿cómo queremos nosotros a nuestros hijos enseñarles algo? ¿Cómo queremos nosotros a las personas enseñarles algo? Si alguno quisiera decir algo y comentar algo, hermanos que están en Google Meet, me dicen por favor. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? Es bien sencillo, haciéndolo. Mire, hermano, no hay mejor manera de enseñar algo que hacerlo. Porque cuando lo hacemos impactamos. Jesús, que es el mejor ejemplo que tenemos, Él no solamente nos enseñó que se puede hacer algo desde pequeños en nuestra vida cristiana, sino que también nos enseña que la manera más práctica y la mejor manera para poder enseñar algo es haciéndolo uno primero. Número 3. Enseñanza número 3, primera. De la primera parte porque vamos a dividir en 3 los 5 versículos, dijimos. La primera parte consta de los 2 versículos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, la primera enseñanza, Jesús hacía los 5 haceres de Jesús. La segunda enseñanza, cómo Jesús nos da la instrucción de enseñar, la mejor manera de enseñar. Y número 3, hasta el día, verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba. Miren qué interesante, hermano. Porque desde que Jesús estuvo en el vientre, escuche, desde que Jesús estuvo en el vientre, hasta el día en que en Hechos, capítulo número 1, y eso no lo hemos visto, porque nos toca la otra semana, pero hasta en el versículo número 6 y 7, en donde Jesús es alzado de la tierra, desde que Él está en el vientre hasta Hechos 1:6, que es alzado, desde que viene hasta que se va, toda su vida fue de batalla. Lo quisieron matar de pequeño. Usted se recordará de que el rey, usted recordará que el rey lo quería matar. De hecho, mandó matar a todos los niños menores de tanta edad. ¿Por qué? Porque se lo quería tronar, porque los sabios del oriente le habían dicho que había nacido alguien preponderante, importante, sumamente poderoso para el pueblo de Israel, y a él no le convenía porque Israel lo tenían subyugado. Entonces mandó matar a todos desde pequeño. Y usted mira en todos los procesos de su vida, en varias ocasiones tuvo incursiones satánicas en contra de él. Mujeres, hombres, mismos
discípulos de él siendo usados o dejándose usar por el enemigo desde pequeño. Su vida fue llena de obstáculos, de necesidades. Jesús no tuvo casa propia, Jesús no tuvo nada propio, es decir, no tuvo un camello, una vaca, un chivo, no tuvo ni tumba propia, tuvo. Es decir, que toda la vida de Jesús estuvo rodeado de batallas, de obstáculos, de fuerzas que se oponían a él. Pero mire lo que dice el versículo 2: y hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Esto qué significa? Esto significa de que él terminó su carrera. Esto significa que él de alguna manera, él terminó lo que un día el apóstol Pablo empezó. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice, vamos a ver si lo encuentro. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vale, mire qué palabras tan poderosas. Es algo así como esto. A pesar de todo lo que le pasó al apóstol Pablo, que lo apedrearon, que lo escupieron, que naufragó, que le robaron, que le pegaron, que le dieron latigazos, que lo metieron a la cárcel. A pesar de todo, terminó la carrera. Entonces, la tercera enseñanza, no solamente cómo que uno puede enseñar en cualquier dimensión, la segunda es cómo poder enseñar, y la tercera es que debemos terminar la carrera pese a el viento en contra, pese a la influencia negativa, pese al desánimo, pese al obstáculo, pese a la carne, pese a Satanás, que el Señor lo reprenda, pese al mundo, pese a los hermanos que no nos creen y nos lastiman, pese a la familia que nos deja, pese a mis temores, pese a mis dudas, pese a todo lo demás, debemos de terminar la carrera. Aquí no importa cómo empezaste. Por eso es de que ayer que hablábamos de los hijos son productos, todos los hijos son productos de algo. Pero hay hijos que son productos de violaciones. Hay hijos que son productos de algún interés material, es decir, mira, préstame tu vientre, yo quiero tener un hijo. O hay hijos que son producto de un laboratorio. Inseminación in vitro, creo que se llama. Hay hijos que son producto de, qué sé yo, hermano. Pero no importa cómo venga. Lo que importa es que si llega a Cristo las cosas cambian. Lo que un día fue pequeño se transforma en grande. Lo que es torcido se endereza. Lo que es bajo lo levantan y lo que es alto lo bajan. Lo que es oscuro lo ponen claro. Lo que es de escasez le ponen abundancia. Lo que es débil lo fortalecen. Es decir, que cuando la Biblia dice que Él fue haciendo su obra hasta el día en que fue recibido arriba. Qué bueno sería que cuando nosotros nos llamen para su presencia estemos haciendo justamente el trabajo que Dios quiere que hagamos. Esa es la primera parte del estudio de hoy. La segunda parte consta de un solo versículo, versículo 3. A quienes también, Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok. Mire qué interesante esto, porque una de las cosas que yo quisiera resaltar es lo siguiente. Que lo que se contabiliza no es la victoria, lo que se contabiliza no es el triunfo, lo que se contabiliza no es la gloria, lo que se contabiliza aquí no son las almas que Jesucristo sanó, no son los endemoniados que liberó, no está contabilizándose los que salvó, no se contabiliza a los que alimentó, se contabiliza su sufrimiento y su padecimiento. Mire qué interesante, hermano. Qué diferente a nosotros, ¿verdad, hermano? Porque aquí debería decir, y aquel que después de alimentar a 25,000 hombres, y aquel hombre nacido de Dios, después de liberar a 450,000 endemoniados, después de haber sanado,
No, dice, después de lo que padeció, dice. Como que en el cielo te cuentan de un peso mayor el padecimiento que tus logros. Qué diferente aquí, hermano. Aquí me muero yo y pueden decir, aquel hermano Julio González que para la gloria de Dios fundó 25,000 iglesias. ¡Ja! Aquel hermano que gracias a su ministerio hay muchos sanados y hay muchos liberados. Y en Jesucristo no dice eso. En Jesucristo dice a quien también después de haber padecido se presentó. Es decir, que primero una pausa, pa. En la segunda parte yo quiero dividirlo ahorita en dos partes. Solo partes hoy, hermano. Porque así me lo están dando, entonces así lo doy. Mire pues, la primera parte en 3. La segunda la voy a dividir en 2. La primera es que lo que se contabiliza, pareciera ser que lo que se está contabilizando acá no son los triunfos que tuvo Jesús. Y no me refiero a que no sirvan. Y no me refiero a que no se tengan que buscar. No me estoy refiriendo a que los triunfos no le importan a Dios. Claro que sí. Pero como que Dios de alguna manera resalta más el sufrimiento y el padecimiento que los siervos tienen a causa de él. Porque lo que se resalta es su padecimiento. Y mire, hermano, ¿sabe a qué me recuerda esto? A 1 Corintios capítulo 13. ¿Se recuerda usted la preeminencia del amor? ¿Alguna pregunta, hermana? No, ok. Entonces, me recuerdo de las preeminencias del amor, capítulo 13, capítulo 13 del libro de 1 Corintios. Pero si usted se da cuenta, en el versículo 4 me parece, en el versículo 4 y en el versículo 7, 2 veces se repite la misma palabra. Dice la Biblia, porque el amor es sufrido. Lo primero que el apóstol escribe del amor es que es sufrido. No, el amor es rico, hermano, que te apapachen, que te abracen. El amor es rico, que te regalen cosas. El amor es rico, que te bendiga Dios. El amor, no. Lo primero que tienes que conocer del amor es que es sufrido, papá. ¿Quieres amar? Ok, tienes que sufrir. Porque el amor está implícito el sufrimiento. Un amor genuino lleva gotas de sufrimiento. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y en el versículo 7, ¿qué cree? Vuelve a decir, todo lo sufre. Esa es la única característica así clara. Puede que haya otra, me recuerdo que había otra, pero la primera característica que se menciona 2 veces en las preeminencias del amor es que es el sufrimiento. Entonces pareciera ser que Dios lo que quiere manifestarnos a nosotros en este estudio, en el capítulo número 1, versículo 3, es de que el padecimiento y el sufrimiento que tienes por el evangelio es de buena vista en el cielo. Se mira hermoso en el altar de Dios. Que el sufrimiento que tenemos por el evangelio, es que eso es el libro de Hechos, hermano. Es que el libro de Hechos de esto trata, de romper y de quebrar piedra. Esto es lo maravilloso de este libro. Por eso es que este estudio nos lo vamos a comer así despacito y rico. Porque una de las cosas que deja ver claramente es de que el que quiere enseñar, el que quiere hacer, tiene que padecer. Y me salió en verso sin esfuerzo. Quiere hacer, tiene que padecer. O sea, si usted quiere hacer algo, hermano, tiene que esforzarse. Es que yo tengo que hacer esto, pero pues tiene que esforzarse. Las cosas buenas, obviamente. Ahora, las cosas que el esfuerzo que tú tengas y el sufrimiento y el dolor que traiga lo que estás haciendo, si es divino, si es de Dios, eso es tomado en cuenta. No te imaginas cómo. Amén, hermanos. Ok, número... padecido, se presentó. Otro aspecto importantísimo es que él se presentó. Y fíjese que la palabra presentó también más abajo dice apareciéndose. Le estoy leyendo el versículo número 3. Dice
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo. Entonces se presentó y se aparecía. Entonces como que el presentarse, el mostrarse, lo está enfocando el libro de Hechos como algo importante que Jesús hizo. Porque yo no sé si usted recuerda, bueno, en varias ocasiones se les apareció a varias personas después de haber resucitado. Pero como que la presencia de Él era importante para declarar y mostrar la victoria. Mira, hermano, hay ocasiones en tu vida y en mi vida y en la vida de las personas en donde dan ganas de ya no presentarse al ring. ¿Y sabe por qué no dan ganas de presentarse al ring? Porque nos han revolcado, pues. Y yo no le voy a decir que solo a mí, porque yo sé que usted también. No, si para hablar grandeza le digo que yo soy Hulk. Y cuando tengo tiempo libre soy He-Man. Y en la noche me transformo en el Hombre Araña y en Mazinger Z. Si la realidad es que me han revolcado, hermano. No en todas las batallas he salido victorioso. Igual que usted, así que no me mire raro así con ojo chiquito. Igual que usted, hermano. Lo que pasa es que usted no lo dice. Pero la realidad es esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es presentarnos. Pero el problema es de que nosotros nos presentamos para venite para Satanás, hoy sí, ya tengo dones, hoy sí ya tengo privilegio, hoy sí ya tengo un ministerio, hoy sí, no, hermano, te van a revolcar otra vez. Usted preséntese y dígale, no es mi guerra, aleluya, sino la de Dios. ¿Quieres pelearte conmigo? Órale, mi chavo, va, y da un pasito a un lado, y parece aquella potestad. Se va así como que es aquellos chuchitos chihuahua. No por usted, hermano. Ni por mí. Es porque nosotros nos presentamos. El que nos presentemos a la batalla. El que nosotros nos presentemos a la acción de fe. El que nos presentemos a la oración de la madrugada. El que nos presentemos en esta noche para estudiar la Biblia. El que nos presentemos al culto presencial. El que nos presentemos al culto, ¿cómo se dice? Cuando no es presencial. Virtual. Es que nos presentemos. Eso es una gloria que es importantísimo. La ausencia, eso no es tan buena, aunque no siempre es mala, porque Jesús se ausentaba en algunas ocasiones, pero para buscar a Dios. Ahora te vas a ausentar porque no, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, no quieres orar, seguramente estás leyendo. No quieres ir a la iglesia, pero seguramente estás buscando a Dios en tu casa. No, te estás durmiendo en la hora de la iglesia, entonces no estás en nada, mi chavo. Tenemos que presentarnos, dice, y se presentó con pruebas. ¿Pruebas de qué? Pruebas de que había sufrido. Pruebas de que se lo llevó la tostada, por decirlo así, no a él, o sea, es una falta de respeto, tal vez va a decir usted, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de nosotros, que se nos llevó la tostada, pero nos presentamos erguidos como la palmera, y no porque seamos fuertes, es porque Él nos levanta y porque nos fortalece, a pesar de todo, hermano. Lo que se contabiliza, entonces resumiendo, en la segunda parte del estudio de hoy, los primeros 5 versículos, en el versículo 3 aprendimos 2 cosas. La primera es que lo que se contabiliza, más que las glorias, los dones, las salvaciones, las liberaciones y todo lo que hemos hecho, más que todo lo que se contabiliza, al menos se nota acá, es el padecimiento. Es el padecimiento. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de sus señales como apóstol, hermano, no será ya no ni más se imagina. O sea, cuando habla de las señales del apóstol Pablo, ¿qué es lo que dice? Yo naufragué tantas veces, yo hice esto no sé cuánto, y no sé cuánto, y no sé cuánto, cuando está defendiendo su ministerio. O sea, lo que le estoy diciendo es de que él nos dice, yo, 7 iglesias llevo fundadas, tengo 40,000 personas bajo cobertura, tengo 40 dones en el espíritu, tengo 5 ministerios yo solito, tengo 25, no, él no dice eso, él dice todo el sufrimiento que ha tenido, porque él sabe que eso es lo que, bueno, no me quiero meter más a esto porque se puede malinterpretar. No estoy hablando de que usted tenga que sufrir, y tampoco le digo para de sufrir. Lo que le estoy diciendo es lo que la Biblia está enseñando según lo que estamos leyendo. Que para hacer hay que padecer. Y la tercera parte de estos 5 versículos,
que es el versículo número 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. No se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok. Bueno, aquí podemos sacar algunas cosas bastante interesantes respecto a lo que dice el versículo número 4. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Jesús en algunas ocasiones él pidió, por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 3, si no estoy mal. Por eso, mire, pues, por eso me apoyo mucho en Lucas, porque Lucas y Hechos es el mismo autor. Entonces estamos hablando de un mismo fluir. Ok, Lucas en el capítulo número 3, bueno, en Lucas en el capítulo 3, pide. En Juan capítulo 4, versículo 7, él pide agua. ¿Se recuerda usted cuando le dije, dame agua, por favor? En Marcos capítulo 3, versículo 9, Jesús, fíjate pues, en Lucas, él, como hay mucha gente, él le dice a sus discípulos, miren, consíganme una barca. Y cuando le consiguen la barca, y ya estando arriba de la barca, él pide que se alejen de la orilla, porque hay mucha gente, y alejado de la orilla, él les enseñaba. En Juan 4, 7, dice que él tenía sed y le pidió a una mujer agua. Es decir, que él a veces pedía cosas. Como cuando nos dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Aleluya. ¿Qué pide? Eso lo dice el profeta. ¿Qué pide? Que améis misericordia. Vamos a ver si lo logro encontrar. Pero es que no me voy a desviar. ¿Qué es lo que él pide? Pero fíjese que si usted lee aquí, versículo 4, dice, no les pidió. Él les mandó, que es diferente. Es diferente decir, mira, dame eso, por favor, a decirle, mira, si querés me lo das. Una cosa es pedir y otra cosa es mandar. Jesús lo que estaba haciendo aquí en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 4, capítulo 1 del libro de Hechos hizo un mandamiento, dio una instrucción, dio una dirección, les mandó, dice, les mandó. Es algo así como le dijo, y un mandamiento nuevo les doy, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no es opcional, hay que hacerlo, pero eso no nos cuesta tanto, porque con Dios casi nadie se enoja. Algunos loquitos sí, a veces en algún tiempo nos enojamos con Dios. Pero hay gente que está enojada con Dios, pero no cuesta tanto amar a Dios. En un sentido. Pero la segunda parte es más difícil, cuando dice, y amar al prójimo como a ti mismo. O amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Ahora, esto no es una cosa, no es una petición. Yo te pido que ames a tu prójimo. No, no es una petición, es un mandamiento. Es una orden. No es algo que si sientes o no sientes, si quieres o no quieres, si lo merece o no lo merece, si te gusta o no te gusta. Esto no es cuestión de familia, de cultura, de colores, de credos, esto no es amar y punto y amar. Es un mandamiento. Entonces, lo mismo es en este momento. Él les dice, y estando juntos les mandó. Eso no era opcional. Les dijo, ok. Ahora que están juntos, ahora, ¿no le llama a usted la atención por qué razón no los encontró aislados? ¿No le llama la atención por qué no les dijo a cada uno en su sueño o así como hizo en otras ocasiones con algunos mensajes o algunas cosas que él quería hacer? Sino que esperó que estuvieran juntos. Pero aquí hay muchísimo más que cortar, pero lo dejo ahí para que usted lo piense. Pero donde me quiero enfocar ahorita es en el mandamiento de que no se muevan de Jerusalén. Porque si no se los pidió, sino que se los mandó, ¿por qué razón les mandó eso? ¿Por qué no les dijo, miren, váyase para Jerusalén o quédense aquí? Pero realmente cuando usted revisa en el original,
era un mandamiento. Era un mandamiento porque era imprescindible. Así se dice, ¿va? Era, mejor dicho, pero no es importante. La palabra correcta era indispensable. Sí, era indispensable para el bautismo del Espíritu Santo. Era indispensable para lo que venía. Tenía que estar en ese lugar. Entonces dice, número 1 de la parte número 3. Número 1, que les mandó. Número 2, que no se fueran de Jerusalén. Ahora, ¿por qué cree usted que les dijo que no se fueran? Porque él ya los conocía. De hecho, algunos teólogos piensan de que Jesús les estaba exhortando, llamándole la atención porque ellos tenían mucho deseo. Hay varios comentaristas como Matthew Henry, hay algunos comentaristas, incluso hay el príncipe de los predicadores, es un bautista. Ellos han pensado en algunas que ellos tenían una emoción por servir ya. Es decir, que ellos estaban como emocionados porque creían que el conocimiento que tenían ya los habilitaba para hacer cierto tipo de trabajo. Pero como vimos al principio, cada etapa de nuestra vida nos habilita para una función específica. Y claro que ellos podían servir porque estos hombres ya habían liberado, ya habían sanado. Pero lo que les venía encima no era hacerlo así. Lo que les venía encima era levantar a la novia, levantar a la iglesia. Les venía algo sumamente mayor que nunca había pasado en la tierra, que era que el Espíritu Santo cayera sobre los mortales y no solo un momento, sino que hiciera una morada en nosotros. Pero ellos no lo miraban, ellos lo que miraban es que ahorita ya Jesús murió, resucitó, ahora nosotros vamos a ir a predicar. Él nos dijo que vamos a predicar y él nos dijo, y por un momento les dijo, espérense, no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Ahora, número 3. Primero, vimos que les mandó. Fue un mandamiento. Número 2, que no se fueran. Que era indispensable. Era indispensable que estuvieran obedeciendo eso. Porque si no lo obedecían, iba a pasar lo de los que iban camino de Emaús. ¿Recuerda usted? Estos dos que iban lejos cuando tenían que ir a la dirección contraria. Emaús a Jerusalén son direcciones contrarias. Ellos iban caminando para allá cuando tuvieron que haberse ido para allá. Ok, y número 3 es Jerusalén. La palabra Jerusalén es una palabra que está compuesta con dos raíces. Yara, es una palabra, Yerú o Yara, que significa fluidez con agua, como un afluente de agua. Y Shalom o Shalam, que es una palabra hebrea que significa paz. Pero en el sentido más amplio, significa estar seguro. Entonces, fundamento de paz. Jerusalén realmente significa fundamento de paz. Entonces, termino con esto. Él les mandó, no fue una petición ni una sugerencia. 2, que no se fueran, porque ellos estaban pensando, así como tal vez algunos de nosotros pensamos que con lo que ya tenemos o las cosas que ya sabemos es suficiente. Eso pasa mucho con los jóvenes, que ya medio saben hacer algo y creen que eso es indispensable, y lo que no saben es que uno nunca termina de aprender en la vida. Uno siempre está aprendiendo, y cuando aprende algo nuevo se da cuenta que ya lo hizo mal, desgraciadamente. Por eso es que le decía a ellos, él les dijo, no se muevan de Jerusalén, espérense. Porque si lo hacen como ustedes saben y con sus fuerzas, se van a morir. Pero lo que no sabían es que lo que Dios quería es darle una fuerza extra, que eso no me quiero meter porque lo voy a ver el otro domingo. Termino, cierro mi Biblia. Algo indispensable que nos deja los 5 primeros versículos del libro de Hechos es el fundamento de paz. Que al final de toda nuestra vida, desde que nosotros empezamos a trabajar en el Señor, pasamos la enseñanza, cómo enseñar, el padecimiento, y pasamos todos esos puntos que vimos nosotros, todos esos puntos que vimos, tenemos que culminar en la paz. Nada debe de ser cargoso para nosotros. No debe ser cargoso orar, leer,
No debe de ser cargoso ver un programa, me refiero a algo de la iglesia, congregarte, cantar, adorar, ayunar, vigilar. No debe de ser cargoso ayudar a tu esposa, a tu esposo, cambiar a tus hijos, a tus hijas. No debe de ser cargoso o malo o pesado escuchar a un hermano cuando te está contando algo y tú, la hermana que cómo habla, por Dios santo. No debe de ser cargoso. Tiene que haber paz. Por eso es que les dijo, miren, yo lo que quiero es que ustedes se mantengan en paz, en el fundamento de paz. Estar seguros que tienen la paz. No solamente la paz con Dios, sino la paz con los hermanos. Yo sé que hay cosas de los hermanos que no te agradan, porque yo lo mismo lo sé. Yo lo mismo lo practico, lo vivo. Hay hermanos que no ponen de su parte, decían por ahí, ¿va? Pero igual, hermano, fuimos llamados a estar en Jerusalén. Cuando tú buscas la paz, aunque no te guste, fíjese, hermano, que puede ser que alguna persona no te caiga bien. O de pronto te sales de un grupo porque no te caiga bien alguien, o te sales de la iglesia porque no te caiga bien el otro, o te sales del grupo de alabanza, o de servidores, o te sales de la casa. Examina si realmente te es tropiezo. Pero ¿sabes cómo puedes verlo? Acércate a él y salúdalo. Acércate a él o a ella y abrázale. Bendícele. Eso es estar en Jerusalén. Es ponerte a cuentas. Ponerte a cuentas con el Señor y con los hermanos. Hermanos, ¿alguna pregunta? No sé si alguno tiene alguna pregunta, mis amados hermanos. No puede ser, hermana. Bueno, yo lo que quiero es bendecir su vida, hermano. Realmente yo no sé si no preguntan porque está claro o porque no me entendieron nada. Prefiero pensar que sí lo entendieron. Pero yo les bendigo en el nombre de Jesús. Siempre es una bendición estar con ustedes. La otra semana vamos a estar hablando del libro de Hechos. De una vez tómalo en cuenta, del 6 al 11. Hechos capítulo 6 al 11. Y la Biblia lo tienen como la ascensión. Vamos a ver esos versículos. Vamos a oscilar en las enseñanzas en esos versículos. Y vamos a irnos así despacito para poder entender y disfrutar lo que Dios quiere dar. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Solo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a las personas que están en Google Meet, Señor, a las personas que están en Facebook. Gracias por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias, danos el privilegio, Señor, de poder ministrar nuestras propias vidas, Señor, y sembrar en nuestro huerto el corazón y regar con tu misma palabra, Señor, lo que tú estás dando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén.